El día de hoy daremos a conocer sobre las propiedades químicas del suelo. Asignatura Manejo y Conservación de Suelos. Docente Ingeniero Teodoro Guarachipani. Estudiantes son Loaiza Villena Jordi Rodrigo, Palomino Guamantalía, Paravecino Valdés Angie, Rosas Cárdenas Ellen. Empezaremos hablando qué es la química del suelo, ¿no? Pues la química de los suelos se define como aquella parte de la ciencia del suelo que estudia la composición, propiedades, reacciones químicas de los suelos, los esfuerzos mayores de aplicación de esta parte de la ciencia del suelo han estado dirigidos, ¿no?, a tratar de explicar e incluso resolver problemas relacionados con la dinámica de los nutrientes de los vegetales e incluso con la fertilidad del suelo. La pedología es la ciencia, o bueno, es el estudio, ¿no?, de los suelos en su ambiente natural. Por otra parte, tendríamos la edafología, ¿no?, que esta está sobre todo relacionada a la agronomía, ya que esta estudia el aprovechamiento de los suelos, ¿no? El suelo. El suelo es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los ciclos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo. Está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Pero ¿cómo se forma el suelo? La formación del suelo es un proceso muy lento. Se precisa cientos de años para que el suelo alcance el espesor mínimo necesario para la mayoría de los cultivos. Al principio, los cambios de temperatura y el agua comienzan a romper las rocas. El calor del sol las agrieta, el agua se filtra entre las grietas y con el frío las noches se congela. Luego aparecen las pequeñas plantas y musgos que crecen metiendo sus raíces entre las grietas. Cuando mueren y se pudren, incorporan al suelo materia orgánica que es algo ácido y ayudan a corroer las piedras. Se multiplican en los pequeños organismos, lombrices, insectos, hongos, bacterias que despedizan y transforman la vegetación y los animales que mueren, recuperando así minerales que enriquecen el suelo. Las características químicas. Las propiedades químicas del suelo dependen de la proporción de los distintos minerales y sustancias orgánicas que se encuentran en el suelo. Son tres tipos de características. La capacidad de intercambio. Se trata de la capacidad que tiene el suelo de poder intercambiar arcilla y humus. De ahí existe la fertilidad, es la cantidad de nutrientes que están disponibles para las plantas. Y por último tenemos el pH, que es una de las propiedades físico-químicas más importantes en el suelo, ya que de él depende la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Las propiedades químicas del suelo. La química del suelo se define como aquella parte de la ciencia del suelo que estudia la composición, las propiedades y las reacciones químicas de los suelos. El pH del suelo es una propiedad del suelo que indica la capacidad de las partículas del suelo para absorber iones hidrógeno, la cual determina si un suelo es ácido o alcalino. Esta propiedad influye en la solubilidad, movilidad y disponibilidad de nutrimientos. Pero ¿para qué sirve el pH? El pH afecta más que todo la disponibilidad de los nutrientes, que serán absorbidos por las plantas, ya que si el pH del sustrato es neutro, la mayoría de los nutrientes mantiene su máximo nivel de solubilidad. Ahora encontremos la influencia del pH sobre los nutrientes del suelo. El pH del suelo influye directamente en la concentración de iones tóxicos. A eso vamos a mencionar el efecto del pH sobre estas propiedades del suelo, como por ejemplo el nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y potasio, el azufre, el hierro y manganeso, cobre y zinc, y por último tenemos el boro. Otra propiedad química del suelo es la capacidad de intercambio catiónico. Esta propiedad química del suelo se refiere más que todo a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie, ¿no?, de las partículas del suelo. También se puede definir como el número total de cationes intercambiables. Estos cationes intercambiables son denominados cationes del suelo son el potasio, el calcio, el manganeso, el sodio, el aluminio y el hidrógeno. Estos cationes son los predominantes en los suelos agrícolas y pueden ser desplazados por otros cationes. Pero ¿para qué es importante esta capacidad de intercambio catiónico? Es muy importante debido a que indica a la mayor o menor disponibilidad de nutrientes en el suelo. Una mayor capacidad de intercambio catiónico indica mejor disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Gracias. Nutrientes para las plantas. La producción de los cultivos se relaciona directamente con el desarrollo y crecimiento de las plantas.
Dichos procesos son influenciados por factores externos tales como el clima, las características del suelo, microorganismos y el manejo que se les brinde, desde el momento de la siembra hasta la cosecha. La interacción de estos factores abióticos y bióticos afectan la calidad del producto final. La cantidad de nutrientes presentes en el suelo va a determinar el potencial para alimentar organismos vivos. Los 16 nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas se suelen clasificar entre macro y micronutrientes, depende del requerimiento para el desarrollo de las plantas. Macronutrientes se puede definir como elementos necesarios en grandes cantidades para asegurar el crecimiento y la supervivencia de las plantas. Estos se dividen en elementos primarios y secundarios. Dentro de los primarios tenemos al nitrógeno. Este elemento nutritivo se encuentra presente en el suelo en diferentes formas, aunque las plantas y microorganismos lo absorben en forma de nitrato o amonio. Luego tenemos al fósforo. Se puede decir que es un elemento nutritivo, pero más limitante del rendimiento de los cultivos después del nitrógeno, ya que este ayuda a las raíces y a que las plantas tengan un rápido desarrollo, mejorando de esta manera su resistencia a las bajas temperaturas y, en el caso de algunas plantas, su resistencia a algunas enfermedades. Por último tenemos al potasio. Podemos decir que es un nutriente esencial para todos los organismos vivos, ya que juega un papel importante en la activación enzimática, fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos, balance de agua y el crecimiento meristemático. En los elementos secundarios tenemos al calcio, el cual nos indica que su cantidad en el suelo va a depender del tipo del suelo. Los beneficios sobre las plantas son numerosos, ya que estimula el desarrollo de las raíces, además reduce la acidez del suelo y es requerido en grandes cantidades por bacterias fijadoras de nitrógeno. Después tenemos el magnesio y podemos encontrarlo en la solución del suelo y es absorbido en las superficies de las arcillas y la materia orgánica. Este nutriente se encuentra en menor cantidad que el calcio, ya que el magnesio no puede ser absorbido tan fuertemente por los coloides del suelo y por ello sufre mayores pérdidas por lixiviación. El azufre. Las plantas pueden sufrir la carencia de este elemento bien por la falta de elemento o bien por el elemento está presente, pero no se encuentra en una forma asimilable directamente por las plantas. Micronutrientes. Aunque se encuentran presentes en nuestros suelos en cantidades muy pequeñas, son elementos nutritivos necesarios para el desarrollo y crecimiento vegetal. Entre ellos tenemos el cobre, que es considerado como uno de los elementos esenciales más importantes, tanto para las plantas como para los animales, pero si se encuentran en cantidades grandes podría causar toxicidad. Luego tenemos al magnesio. Este elemento se encuentra en el suelo procedente de óxidos, carbonatos, silicatos y sulfatos. Zinc. Se trata de un nutriente ampliamente distribuido en muchos suelos y plantas, que se encuentran en los suelos en pequeñas cantidades, pero suficientes. Después tenemos al hierro. Es un micronutriente muy abundante en suelos y rocas, pero a pesar de ello es de los más deficientes. Carbonato orgánico del suelo. La vegetación fija el carbono de la atmósfera por fotosíntesis, transportando a materia viva y muerta de las plantas. Los organismos del suelo descomponen esta materia transformándola a materia orgánica del suelo, de siglas MOS. El carbono se libera de la biomasa para la MOS en organismos vivos por un cierto tiempo o se vuelve a emitir para la atmósfera por respiración de los organismos del suelo y raíces, en forma de dióxido de carbono o metano, CH4, en condiciones de encharcamiento en el suelo. La MOS se encuentra en diferentes grados de descomposición y se distingue en distintas fracciones como lábiles, compuestas de hidrato de carbono, ligninas, proteínas, taninos, ácidos grasos o fracciones húmicas como ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas. Del suelo es uno de los elementos con mayor importancia para la nutrición de las plantas y está ampliamente distribuida por toda la naturaleza. Se asimila por las plantas en forma catiónica de amonio o aniónica de nitrógeno. A pesar de su amplia distribución en la naturaleza, esta se puede encontrar de forma inorgánica, por lo que se puede asimilar directamente. Salinización del suelo. Esta puede ocurrir cuando se da un riego inapropiado sin tomar las consideraciones del drenaje de los lixiviados.
o de las sales que van fuera de los suelos. Las sales también se pueden acumular naturalmente o por la intrusión de agua marina. Esta salinización elevada en el suelo puede llevar a una degradación del suelo y también de la vegetación. Alcalinización del suelo. Esto se da por el exceso de sodio intercambiable en el suelo. A medida de su concentración incrementa, el suelo empieza a reemplazar otros cationes. Estos suelos sódicos se frecuentan en regiones áridas y semiáridas. De carbonato de calcio en el suelo. Esto juega un papel muy importante si es que ésta se encuentra en concentraciones moderadas. Se puede utilizar como las enmiendas para neutralizar el pH de suelos ácidos, pero si ésta se excede puede llegar a la capacidad de absorción del suelo formado por complejos insolubles con otros elementos. Contenido de sulfato de calcio de yeso en el suelo. Bueno, esto puede ocurrir en la presencia de acumulación secundaria de yeso, extendiéndose principalmente en las regiones muy áridas donde hay un lavado de suelo. Esto restringiendo a una causa de baja permeabilidad. Los suelos afectados son concentraciones elevadas de yeso. Se han desarrollado de una gran mayoría por depósitos no consolidados como son aluviales y coluviales. Manera de conclusiones tendríamos, ¿no?, que en la química de los suelos es importante ver la formación y conformación de los suelos, ya que de esta manera dependerá, ¿no?, la calidad del suelo, el tipo de suelo que tenemos. Debemos entender la importancia de comprender los suelos y las distintas interacciones químicas presentes dentro del suelo, como podrían ser la capacidad del incremento iónico, el nivel de pH en el suelo, los elementos químicos como elementos nutritivos o contaminantes en nuestro medio, ¿no? Gracias.